Valeria residía en una vibrante metrópoli latinoamericana, un lugar donde modernos rascacielos se elevaban majestuosos entre barrios antiguos llenos de color y vida. Esta ciudad, un crisol de culturas y tradiciones, pulsaba con la energía de su gente, sus mercados bulliciosos y sus calles siempre llenas de música y arte. Pero más allá del fervor cultural y el ajetreo urbano, Valeria se dedicaba a una profesión que exigía una calma y concentración absolutas, era cirujana en uno de los hospitales más prestigiosos de la región, un verdadero bastión de la medicina avanzada. Este hospital no era solo un lugar donde se trataban enfermedades y se llevaban a cabo procedimientos médicos complejos, sino que era un refugio donde la vida se sostenía por un hilo, y donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Desde muy pequeña, Valeria había soñado con convertirse en médico. Sus primeros recuerdos eran de jugar con estetoscopios de juguete y de leer libros de anatomía que eran demasiado grandes para sus manos infantiles. Su pasión por la medicina fue inspirada por su abuelo, un médico rural que dedicó su vida a tratar a los menos afortunados en las áreas más remotas de la ciudad. Creció escuchando historias sobre cómo su abuelo transformaba la vida de sus pacientes con pocos recursos y mucho ingenio. A pesar de estas influencias tan positivas, su madre, Carmen, veía la carrera médica de su hija con algo de recelo. Carmen, una mujer cálida pero práctica, conocía bien los sacrificios que implicaba la vida de un médico, largas horas, corazones rotos y el dolor emocional que a menudo venía con el tratamiento de pacientes en situaciones críticas. Temía que Valeria se perdiera en un mundo donde la muerte era una constante demasiado familiar y que el peso de tantas vidas dependiendo de sus habilidades y decisiones pudiera aplastar su espíritu libre. Valeria, sin embargo, veía la medicina de una manera muy diferente. Para ella, cada operación era una batalla contra la muerte, una oportunidad de dar a alguien una segunda oportunidad en la vida. Su determinación y su deseo de hacer una diferencia la hicieron sobresalir desde sus primeros días en la Facultad de Medicina, donde su enfoque inquebrantable y su habilidad natural para la cirugía la distinguieron entre sus compañeros. Su carrera la llevó al hospital más prestigioso de la ciudad, donde su talento y su mano firme en el quirófano pronto captaron la atención de la alta gerencia del hospital. Fue allí donde Valeria no solo enfrentó los desafíos técnicos de su trabajo, sino también las complicadas dinámicas de un entorno donde las políticas hospitalarias a menudo chocaban con las necesidades humanas de los pacientes. A pesar de la presión y la intensidad de su entorno de trabajo, Valeria se mantenía serena, una isla de calma en la tormenta que a menudo rodea las emergencias médicas. Su capacidad para mantenerse tranquila bajo presión era legendaria, y su presencia en el quirófano podía sentirse como un bálsamo tranquilizante para sus colegas y pacientes por igual. Sin embargo, esa noche en particular, mientras caminaba a través del frío parque que rodeaba el hospital, con la mente y el cuerpo agotados por un día que había sido inusitadamente arduo, Valeria se enfrentaría a una prueba que desafiaría no solo su habilidad médica, sino también su fibra moral y ética. Esa noche, una fría brisa invernal se deslizaba por las calles, haciendo que las hojas secas crujieran bajo los pasos de Valeria. A pesar de su cansancio, la silueta de los árboles desnudos contra el cielo oscurecido y el aire fresco servían de bálsamo a su mente fatigada. Había sido un día largo y arduo, marcado por cirugías que exigieron toda su destreza y concentración. Las luces del hospital se desvanecían a sus espaldas, un faro de ciencia y esperanza en la lucha contra la enfermedad y el dolor. Sin embargo, más allá de la seguridad y la tecnología avanzada de sus quirófanos, Valeria sabía que el mundo real esperaba con sus propias urgencias y desafíos. Caminando por el parque que rodeaba el hospital, un espacio diseñado para ser un oasis de calma en el bullicio urbano, Valeria reflexionaba sobre las vidas que había tocado ese día. El parque, con sus bancos solitarios y senderos iluminados tenuemente por farolas distantes, era un lugar donde normalmente podía despejar su mente. Sin embargo, esa noche, su tranquila caminata fue interrumpida por un sonido que cortó el silencio como un cuchillo,
un gemido de dolor, débil pero desesperado, que parecía emanar de los arbustos que bordeaban el camino. Inicialmente, Valeria se detuvo, confundida. Su primera reacción fue mirar alrededor, buscando la fuente del sonido en la penumbra creciente. Era su imaginación, fatigada por las demandas del día, jugándole una mala pasada. Pero entonces, el gemido se repitió, más angustioso esta vez. No había duda, alguien necesitaba ayuda. Encendiendo la linterna de su teléfono móvil, se acercó con cautela hacia el lugar de donde provenían los sonidos. Su corazón, curtido en innumerables emergencias, comenzó a latir con una mezcla de adrenalina y preocupación. Cada paso que daba hacia los arbustos aumentaba su ansiedad, pero también fortalecía su resolución. Lo que encontró la dejó momentáneamente paralizada. Allí, oculto entre las sombras y las hojas caídas, yacía un hombre mayor, su rostro contraído en una expresión de dolor agudo. El hombre estaba claramente en mal estado, con ropa raída que apenas lo protegía del frío cortante. Su cabello gris estaba enmarañado y sucio, y su barba, larga y descuidada, hablaba de muchas semanas, quizás meses, en la calle. A pesar del frío que calaba hasta los huesos, el hombre temblaba no solo por la temperatura, sino también por el dolor evidente que sufría. Valeria, recuperando su compostura profesional, se agachó junto a él, dejando de lado cualquier reserva personal sobre la seguridad o la conveniencia en ese momento. Su entrenamiento y su ética no le permitían hacer otra cosa. Con voz firme pero suave, intentó comunicarse con él, preguntándole dónde le dolía y qué había sucedido. El hombre, con voz quebrada y entrecortada por el dolor, apenas podía articular palabras, pero su mirada agradecida hacia Valeria era suficiente para confirmar la gravedad de su situación. Rápidamente, Valeria realizó un examen preliminar. Notó la rigidez y el dolor a la palpación en su abdomen, signos alarmantes que podían indicar una lesión interna grave. Sabía que cada minuto contaba y que la decisión que tomara en los próximos momentos podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para ese hombre desconocido. En un entorno menos controlado que su habitual quirófano, rodeada de la fría oscuridad del parque en lugar de las estériles y bien iluminadas salas del hospital, Valeria se enfrentaba a una nueva prueba de su habilidad y su humanidad. Con decisión, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias del hospital, su voz cortando la tranquilidad de la noche para pedir una ambulancia. Mientras esperaba, mantuvo su mano sobre la del hombre, un gesto de confort en la desoladora soledad de su dolor. Después de su llamada, Valeria se quedó al lado del hombre, intentando ofrecerle algún consuelo mientras esperaban la llegada de la ambulancia. A pesar del frío que calaba hasta los huesos, su preocupación por el bienestar del hombre superaba cualquier incomodidad personal. Mientras las sombras de la noche se cernían más densas alrededor, la linterna de su móvil se convirtió en un pequeño faro de esperanza. La espera parecía eterna, cada minuto un recordatorio del precioso tiempo que se desvanecía, vital para aquel hombre que luchaba por su vida en el frío suelo del parque. Finalmente, los destellos azules y rojos de la ambulancia rompieron la oscuridad y el sonido de sirena se acercaba, llevando consigo una promesa de ayuda. Valeria ayudó a los paramédicos a levantar al hombre con cuidado sobre la camilla, explicándoles rápidamente su condición y lo que había observado. Su tono era el de una experta, seguro y directo, la voz de alguien que ha enfrentado la muerte en innumerables ocasiones y se ha negado a dejarla llevarse la victoria sin luchar. El viaje de regreso al hospital fue tenso y silencioso, excepto por el sonido intermitente de los equipos médicos y la comunicación constante de Valeria con el equipo de emergencia. A pesar de la rapidez de la ambulancia, cada bache en el camino parecía un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida que estaba en sus manos. Valeria se mantuvo firme al lado del hombre, vigilante y preparada para intervenir en cualquier momento. Su mente, entrenada a través de años de educación y experiencia, repasaba cada posible complicación, cada solución potencial, mientras sus manos se mantenían listas para actuar.
Al llegar al hospital, se encontraron con la resistencia de la administración. La recepcionista, sorprendida por la llegada de un vagabundo al hospital de alta gama, dudó al procesar la admisión. Valeria, con su paciencia al límite, insistió con vehemencia. Este hombre necesita una cirugía urgente. No es momento para burocracia, es un momento para la humanidad, argumentó con una mezcla de frustración y determinación. La tensión en el vestíbulo era palpable, con los trabajadores del hospital y los pocos pacientes que esperaban empezando a tomar nota de la situación. Después de momentos que parecían horas, el hombre fue finalmente admitido, gracias en parte a la firme insistencia de Valeria y a su negativa a aceptar un no por respuesta. Fue llevado directamente a la sala de urgencias, donde los médicos y enfermeras se apresuraban a prepararlo para la cirugía. Valeria, cubierta de su bata de quirófano, se unió al equipo, lista para liderar el procedimiento. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina del momento, sino también por la carga de saber que había desafiado abiertamente las normas y expectativas del hospital para hacer lo correcto. Mientras el equipo médico trabajaba para estabilizar al hombre, Valeria observaba cada monitor, cada cambio en los signos vitales, con una intensidad que consumía toda su atención. El quirófano se convirtió en un mundo aparte, un lugar donde solo existían el paciente, los instrumentos y la lucha constante contra el tiempo y la enfermedad. La operación era difícil, cada movimiento de Valeria era preciso y calculado, guiado por años de experiencia y un profundo sentido de responsabilidad hacia aquellos a quienes servía. La cirugía finalmente concluyó, y el hombre fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. Valeria, exhausta pero resuelta, observó cómo lo acomodaban en la cama, rodeado de tubos y máquinas que zumbaban suavemente, manteniendo vivo el frágil hilo de su vida. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, y ahora solo quedaba esperar y esperar que su intervención hubiera sido suficiente. A medida que la intensidad de la noche comenzaba a disminuir y los primeros rayos del amanecer se asomaban por las ventanas del hospital, Valeria sentía el peso de su fatiga y la enormidad de lo que había enfrentado. Sabía que las repercusiones de sus acciones podrían ser significativas, pero en ese momento, con el hospital en silencio a su alrededor, solo podía pensar en el hombre que había salvado y en el inquebrantable juramento que había hecho años atrás, de servir y proteger la vida en todas sus formas. Después de la operación, el silencio del alba fue interrumpido únicamente por el murmullo constante de los equipos médicos y el ocasional chasquido de zapatos sobre el pulido suelo del hospital. Valeria, a pesar de la fatiga que marcaba sus movimientos, permanecía vigilante, revisando cada informe, cada gráfico que confirmaba la estabilidad del hombre que acababa de dejar el quirófano. Su mente, aunque exhausta, no dejaba de analizar cada detalle, cada posible desviación en el camino hacia la recuperación de su paciente. Sabía que la lucha por mantenerlo con vida estaba lejos de terminar, pero también era consciente de que había hecho todo lo posible dentro de las frías paredes del quirófano. A medida que los primeros rayos de luz se filtraban a través de las ventanas del hospital, Valeria se dirigía al vestíbulo, donde la espera una conversación inevitable con el director del hospital, el Dr. Márquez. Este encuentro había sido inevitable desde el momento en que decidió llevar al vagabundo al hospital. Valeria, con su bata aún puesta y la fatiga dibujada en su rostro, no tenía intención de retroceder ante las políticas del hospital que ponían en riesgo vidas humanas. El Dr. Márquez, conocido por su riguroso apego a las normas y su preferencia por mantener la imagen del hospital, la recibió en su oficina con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Cómo pudo traer a un vagabundo a nuestro hospital?, comenzó. Su voz era un intento fallido de mantener la compostura. Este es un establecimiento de élite, Valeria, no una clínica comunitaria. Debes entender que lo que hiciste podría dañar nuestra reputación. Valeria, con la seguridad que solo la certeza moral puede dar, le respondió con firmeza.
Lo que dañaría nuestra reputación, doctor Márquez, sería si un hombre muriera en nuestro parque porque consideramos que no era digno de nuestro nivel de atención. Soy médica, y mi deber es salvar vidas, sin importar quiénes sean o dónde hayan dormido la noche anterior. La discusión se intensificó rápidamente, con Valeria defendiendo no solo su decisión de tratar al hombre sino también su visión de lo que debería ser la medicina, una profesión guiada por la compasión y la ética, no por el cálculo financiero o el elitismo. El doctor Márquez, por su parte, argumentaba sobre la necesidad de mantener ciertos estándares y las posibles implicaciones financieras y legales para el hospital. Estás poniendo en riesgo años de trabajo y la confianza de nuestros inversores, acusó, señalando con dedo tembloroso hacia Valeria. La tensión en la oficina era palpable, un campo de batalla entre la ética y la administración, donde cada palabra de Valeria se sentía como un golpe directo a la burocracia que a menudo estrangula la verdadera esencia de la medicina. A pesar del cansancio y la presión, Valeria se mantuvo firme, su espíritu inquebrantable, su convicción más fuerte que el cansancio que pesaba sobre sus hombros. Finalmente, la reunión terminó con un amargo desacuerdo. El doctor Márquez, incapaz de convencer a Valeria de retractarse de sus acciones o de aceptar una reprimenda silenciosa, decidió tomar medidas drásticas. Lamento decirte esto, Valeria, pero no tengo otra opción que despedirte. No puedes seguir trabajando aquí si no estás dispuesta a adherirte a nuestras políticas, declaró con un tono que pretendía ser definitivo. Valeria recibió la noticia con una mezcla de shock y resignación. Sabía que enfrentarse al sistema podría costarle su carrera en ese hospital, pero la mirada de gratitud del hombre que había salvado, ahora recuperándose en una cama de hospital, reafirmaba que había tomado la decisión correcta. Caminando por el pasillo hacia la salida, con cada paso, sentía tanto la pérdida de su posición como el peso de una victoria moral, una prueba de su integridad y su compromiso inquebrantable con los principios que la habían llevado a la medicina en primer lugar. Con su despido efectivo inmediatamente, Valeria abandonó el hospital, sintiendo como cada paso resonaba en los pasillos vacíos como un eco sombrío de su abrupta salida. Mientras caminaba, la realidad de la situación comenzaba a pesar sobre ella, una mezcla de incredulidad y determinación se entrelazaba en su corazón. Sabía que había hecho lo correcto, aunque eso significara enfrentarse a la posible destrucción de la carrera que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la convicción que la impulsaba a salvar esa vida, a pesar de las rígidas estructuras del hospital, le proporcionaba un consuelo que las circunstancias no podían mermar. Valeria llegó a casa esa noche, el silencio de su propio espacio era un marcado contraste con el caos del hospital. Se sentó en su sofá, dejando que el silencio la envolviera. La soledad le permitió reflexionar sobre los eventos del día con una perspectiva más clara. Mientras contemplaba la quietud de su hogar, recordaba cada mirada de los colegas que había encontrado en los pasillos, miradas llenas de una mezcla de sorpresa, respeto y, en algunos casos, censura. Cada uno de esos rostros reflejaba una parte del complejo tejido de la cultura hospitalaria contra la que había luchado, una cultura que, en su peor expresión, anteponía el interés económico y el prestigio sobre la ética médica y la atención al paciente. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, dispersando la oscuridad y trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Valeria, aún vestida con la ropa del día anterior, se levantó y se acercó a la ventana. Mirando hacia el horizonte, pensaba en el paciente que había salvado, en cómo su vida había cambiado potencialmente para siempre gracias a su intervención. Esta reflexión la llenó de una paz profunda, reafirmando su vocación y su compromiso inquebrantable con la medicina. No obstante, la realidad de su desempleo y el potencial ostracismo profesional comenzaban a asentarse. Sabía que enfrentaría desafíos significativos para encontrar un nuevo puesto en un entorno que valoraba tanto las conexiones y la reputación. La posible lista negra que podría enfrentar en otros hospitales debido a su desafío a la autoridad del doctor Márquez sería un obstáculo formidable.
Sin embargo, en ese momento de introspección, Valeria también se dio cuenta de que este podría ser el catalizador para un cambio más significativo en su carrera. Quizás era el momento de buscar un camino donde pudiera practicar la medicina de la manera que siempre había querido, con compasión, dedicación y un compromiso inquebrantable con el bienestar del paciente, sin las restricciones de un sistema hospitalario que no siempre compartía esos valores. Con la ciudad despertando a su alrededor, Valeria comenzó a planear sus próximos pasos. Consideró la posibilidad de unirse a una clínica comunitaria o incluso de iniciar un proyecto propio que pudiera abordar las necesidades de los menos privilegiados, aquellos a menudo olvidados por los grandes centros médicos. Este nuevo enfoque no solo alineaba con su ética personal, sino que también le ofrecía una oportunidad para moldear una práctica médica que realmente representara sus valores. Este pensamiento, aunque acompañado de incertidumbre, la llenó de una renovada energía y propósito. Valeria sabía que el camino por delante sería difícil y posiblemente solitario, pero también entendía que cada gran cambio comienza con un acto de coraje, un paso hacia lo desconocido, guiado por la convicción de que es posible hacer las cosas mejor. En el fondo, se sentía preparada para enfrentar estos desafíos, inspirada por la vida que había salvado y fortalecida por la certeza de que su lucha no había sido en vano. Mientras Valeria contemplaba el alba desde su ventana, el teléfono sonó abruptamente, interrumpiendo sus pensamientos de futuros posibles y trayendo consigo un regreso inesperado al presente. Era una llamada del hospital, pero no de quien esperaba. Al otro lado de la línea estaba Esteban, el hijo del hombre que había salvado. Su voz, cargada de emoción y urgencia, rompió el silencio matutino con noticias que cambiarían el curso de la situación de manera radical. Esteban comenzó agradeciendo a Valeria por su intervención heroica que había salvado la vida de su padre. Explicó cómo, después de años de desconexión y desesperanza, habían recuperado a un ser querido que creían perdido para siempre. Su padre, antes un exitoso empresario que había caído en desgracia tras un accidente trágico que le causó amnesia, había sido dado por muerto. La familia había pasado años buscándolo sin éxito, y la decisión de Valeria de intervenir aquella fría noche había llevado a un reencuentro conmovedor y milagroso. Esteban también reveló su posición en el gobierno como alto funcionario en el Ministerio de Salud, lo que añadía una capa de complejidad al contexto del despido de Valeria. Indignado por cómo se había tratado a su salvadora, Esteban se comprometió a investigar personalmente el manejo de la situación por parte del hospital. Su influencia y recursos prometían ser aliados valiosos en la búsqueda de justicia para Valeria y en la lucha por una reforma más amplia en las políticas hospitalarias que habían permitido tal desenlace. Motivado por la gratitud y el deber, Esteban extendió una invitación a Valeria para unirse a él en una reunión con otros altos funcionarios del ministerio para discutir no solo su caso, sino también para proponer cambios en la legislación nacional sobre el cuidado de la salud, especialmente en lo que respecta al tratamiento de los desfavorecidos. Esta oportunidad era el tipo de plataforma que Valeria necesitaba para impulsar un cambio significativo, no solo en su hospital sino en todo el sistema de salud. El giro de los acontecimientos era tanto sorprendente como fortuito. La conversación con Esteban llenó a Valeria de un renovado sentido de propósito y una determinación aún más firme. Aunque su carrera como cirujana en el hospital había terminado, una nueva vía para influir en la medicina a nivel más estructural se estaba abriendo ante ella. La posibilidad de trabajar junto a legisladores y afectar políticas que podrían salvar miles de vidas ofrecía un consuelo y una compensación por su despido. Con el apoyo de Esteban y el testimonio de su experiencia, Valeria se preparó para abordar la reunión con claridad y convicción. Sabía que su historia, emblemática de las luchas y desigualdades en el cuidado de la salud, podría ser catalítica en el impulso de reformas necesarias. En los días siguientes, mientras se preparaba para la reunión, Valeria revisó datos, investigaciones y legislaciones actuales.
equipándose con la evidencia y los argumentos necesarios para abogar eficazmente por una transformación en el sistema que había servido durante tanto tiempo. Esta serie de eventos no solo ofrecía una redención profesional para Valeria, sino que también prometía ser el comienzo de una nueva etapa en su vida, una donde podría impactar la medicina de una manera más amplia y significativa que nunca antes. Al colgar el teléfono esa mañana, Valeria se sintió inspirada y energizada, lista para enfrentar los desafíos que tenía por delante, armada con la convicción y el apoyo necesarios para hacer una diferencia real en el mundo. La reunión con los funcionarios del Ministerio de Salud, encabezada por Esteban, se materializó en un amplio salón de conferencias donde las altas ventanas dejaban pasar la luz natural, iluminando la seriedad y la esperanza que colmaban el ambiente. Valeria, con una mezcla de nerviosismo y determinación, se presentó no solo como una médica dedicada sino como una defensora apasionada de una reforma en la atención médica que priorizara la humanidad sobre la burocracia. Frente a ella, una mesa larga ocupada por figuras influyentes en la política sanitaria del país, personas acostumbradas a debatir estadísticas y presupuestos, pero quizás no tan familiarizadas con las historias humanas detrás de las emergencias médicas. Valeria comenzó su exposición detallando el incidente que había llevado a su despido, no solo narrando los eventos sino también enfatizando las decisiones éticas y morales que enfrentó. Su relato fue vívido y conmovedor, delineando cada momento con claridad cristalina, desde el encuentro en el Parque Frío hasta la decisión crítica de llevar a un hombre sin hogar a un hospital que prefería pacientes de un estrato más alto. Describió cómo la política del hospital entraba en conflicto directo con los juramentos médicos que prometían cuidar sin prejuicios. Mientras hablaba, Valeria no solo transmitía los hechos, sino que también compartía sus sentimientos y pensamientos durante la crisis, dando a los presentes una ventana a la intensidad y la presión que había soportado. La emoción en su voz era palpable, y su sinceridad y la honestidad en su tono generaron una atmósfera de reflexión intensa entre los asistentes. Los funcionarios escuchaban, visiblemente afectados por la narrativa de Valeria. Algunos asentían con gravedad, mientras otros miraban hacia abajo, confrontados por la realidad de las deficiencias del sistema que estaban encargados de supervisar y mejorar. Esteban, quien conocía personalmente el impacto de la acción de Valeria, apoyaba cada punto que ella presentaba, reforzando la necesidad de cambios legislativos que asegurasen que ningún médico tuviera que elegir entre seguir la política del hospital y salvar una vida. Después de su exposición, Valeria propuso varias reformas específicas, incluyendo regulaciones más estrictas sobre la atención a indigentes y la eliminación de políticas hospitalarias que discriminaban basadas en el estatus socioeconómico del paciente. Sugería la implementación de programas de capacitación para todo el personal médico sobre la ética en la atención de emergencias, asegurando que situaciones como la suya no se repitieran. La respuesta fue inmediata y significativa. Los funcionarios del ministerio, impactados por la potencia de su testimonio y las soluciones prácticas que proponía, comenzaron a discutir cómo podrían integrar las sugerencias de Valeria en la legislación actual. La reunión se extendió más de lo previsto, con un debate vigoroso sobre las mejores formas de implementar estas reformas a nivel nacional. Al final de la reunión, Valeria sintió una mezcla de alivio y esperanza. Había ido más allá de la defensa de su caso personal para convertirse en la voz de muchos en su profesión que enfrentaban dilemas éticos similares. Su coraje y claridad habían inspirado un movimiento hacia un cambio real y tangible, y mientras recogía sus notas y salía del salón de conferencias, lo hacía con la sensación de haber iniciado algo que podría transformar la atención médica en su país para mejor. En las semanas siguientes a la reunión con el Ministerio de Salud, la propuesta de Valeria para reformar las políticas hospitalarias comenzó a tomar forma. No solo había abierto los ojos de muchos a las injusticias dentro del sistema de salud, sino que también había sembrado las semillas de un cambio legislativo significativo. Esteban,
Actuando como su aliado dentro del gobierno, trabajó incansablemente para asegurar que las discusiones sobre las reformas no perdieran impulso. Juntos, diseñaron un plan de acción que incluía consultas con otros expertos médicos, reuniones con grupos de defensa del paciente y presentaciones ante comités parlamentarios encargados de la salud pública. La propuesta de Valeria, meticulosamente elaborada y respaldada por evidencia y testimonios personales, destacaba por su enfoque integral y humano. Se centraba en asegurar que ningún paciente fuera rechazado por su condición socioeconómica y que los médicos tuvieran la libertad y el respaldo necesario para tomar decisiones basadas en necesidades médicas, no en criterios financieros o de imagen corporativa. Además, incluía una cláusula que fomentaba la transparencia y la rendición de cuentas dentro de los hospitales, proponiendo un sistema de auditorías regulares y la creación de un ombudsman de pacientes, que serviría como mediador entre los pacientes y la administración hospitalaria. Esteban y Valeria organizaron varios foros comunitarios para discutir la propuesta con el público general y obtener su apoyo y feedback. En estos eventos, Valeria no solo compartía su experiencia personal, sino que también escuchaba las historias de otros que habían enfrentado dificultades similares en el sistema de salud. Estas historias se convirtieron en una parte crucial de la narrativa que construían, evidenciando la necesidad urgente de reforma. El impacto de estas iniciativas fue profundo. Los medios de comunicación empezaron a cubrir la historia, presentando a Valeria como la cara de la campaña por una atención médica más justa y compasiva. Artículos y segmentos de noticias destacaban cómo una médica había sido despedida por salvar una vida y cómo eso había encendido un debate nacional sobre los valores que regían los hospitales del país. Mientras la opinión pública se inclinaba cada vez más a favor de las reformas propuestas, el hospital donde Valeria había sido despedida comenzó a sentir la presión. La administración se vio obligada a revisar sus propias políticas internas, especialmente en cuanto a la atención de emergencia y el trato a los pacientes sin recursos. El doctor Márquez, quien había sido un férreo oponente de Valeria, encontró su posición cada vez más insostenible a medida que más empleados del hospital y la comunidad médica en general expresaban su apoyo a las reformas. Con cada paso adelante en este proceso, Valeria se sentía más vindicada y motivada. Aunque su carrera en el hospital había terminado, su influencia en la medicina estaba creciendo de una manera que nunca había anticipado. Su lucha personal se había transformado en un movimiento que no solo buscaba cambiar una política, sino que aspiraba a transformar todo un sistema. El camino hacia la reforma legislativa fue largo y lleno de desafíos, pero Valeria y Esteban se mantuvieron firmes en su compromiso. Con cada presentación ante los legisladores, con cada testimonio que compartían, estaban redibujando el panorama de la atención médica en su país. Valeria, que una vez había sido rechazada por sus principios, ahora era celebrada como un ejemplo de integridad y dedicación al bienestar del paciente. Su historia, que había comenzado con un acto de compasión en una fría noche de invierno, estaba ahora en el centro de una revolución en la salud que prometía llevar compasión y equidad a todos los rincones del sistema de salud. Finalmente, el día llegó cuando las reformas propuestas por Valeria fueron presentadas ante el Parlamento para su debate y votación. Este era el culmen de meses de trabajo arduo, discusiones apasionadas y abogacía incansable. El hemiciclo, un espacio solemne donde se habían tomado innumerables decisiones cruciales para la nación, estaba ahora lleno de expectación ante una propuesta que podría revolucionar el sistema de salud del país. Los legisladores, cada uno consciente del peso de su voto, se preparaban para participar en un debate que había capturado la atención de todo el país. Valeria, aunque no tenía un asiento formal en el debate, estaba presente, su figura convertida en un símbolo poderoso de la causa que defendía. Sentada en la galería pública, observaba con una mezcla de nerviosismo y orgullo cómo Esteban presentaba el caso ante sus colegas.
Él articulaba cada argumento con claridad, destacando no solo las implicaciones éticas de la reforma, sino también los beneficios prácticos a largo plazo para la eficiencia y sostenibilidad del sistema de salud. La cobertura mediática del evento era intensa. Cámaras de televisión y fotógrafos capturaban cada momento, mientras que los periodistas transmitían en vivo los procedimientos, asegurando que cada palabra pronunciada en el hemiciclo llegara a millones de espectadores en todo el país. La opinión pública, movilizada por las historias humanas detrás de la legislación, observaba y esperaba, esperanzada en que se hiciera justicia. El debate en el Parlamento fue intenso y a veces divisivo. Los partidarios de la reforma, liderados por Esteban, argumentaban que el sistema de salud necesitaba ser más inclusivo y humano, poniendo las necesidades de los pacientes por encima de los intereses financieros. Citaban el caso de Valeria como un claro ejemplo de cómo las políticas actuales podían fallar no solo a los individuos en necesidad, sino también a los profesionales dedicados a servirlos. Por otro lado, algunos opositores temían que las reformas propuestas pudieran llevar a un aumento en los costos operativos para los hospitales o que pudieran limitar la autonomía de las instituciones médicas. A pesar de estos argumentos, la marea del debate parecía inclinarse a favor de la reforma, impulsada por una creciente corriente de apoyo popular y la evidencia irrefutable de la necesidad de cambio presentada por Valeria y su equipo. Cuando llegó el momento de votar, el silencio llenó la Cámara mientras cada legislador emitía su voto. Valeria, sosteniendo la respiración, esperaba el resultado que tendría un impacto duradero en su vida y en la de millones de otros. Finalmente, el presidente del Parlamento anunció el resultado: la reforma había sido aprobada por una amplia mayoría. Un murmullo de alivio y celebración recorrió la galería, y Valeria sintió que las barreras que había enfrentado, todas las luchas y desafíos, habían valido la pena. El éxito de la votación fue un testimonio del cambio que puede ocurrir cuando la determinación individual se encuentra con el apoyo colectivo. Para Valeria, este no era solo el final de un capítulo en su vida, sino el comienzo de una nueva era para la medicina en su país. Con la nueva legislación, los médicos tendrían la libertad de actuar en el mejor interés de sus pacientes sin temor a represalias, y los pacientes disfrutarían de un sistema de salud más justo y compasivo. Celebrando este monumental logro, Valeria y Esteban salieron del Parlamento ese día con la certeza de que su colaboración había contribuido a un legado duradero. Este resultado no solo validaba la batalla que Valeria había librado desde aquella fría noche en el parque, sino que también establecía un precedente para futuras reformas en el sistema de salud y otros ámbitos de la gobernanza pública, garantizando que los derechos y la dignidad de cada ciudadano fueran respetados y protegidos. No te olvides de suscribirte al canal para descubrir más relatos inspiradores sobre la valentía humana ante grandes adversidades. Te agradecemos enormemente por tu apoyo y por acompañarnos hoy. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue llevando amor y esperanza a todos los rincones del mundo.